San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leamos juntos la palabra del Señor. Tercera epístola de Juan, versículos 1 al 4. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El mayor gozo del apóstol Juan. Él dice en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este. No hay un gozo mayor que este. Saber que mis hijos, el oír que mis hijos andan en la verdad. En la vida cristiana hay gozos diferentes. Hay gozos de diferente índole, distintos cada uno de ellos. Comenzando desde el gozo del nacimiento. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! No solamente el nacimiento físico, cuando nace una nueva criatura en el hogar, hay gozo, hay regocijo. Pero cuando nace alguien en Cristo Jesús, es motivo de gozo. Imagínense cómo será en el cielo esta experiencia, que la palabra de Dios nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por uno solo que se arrepienta, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y por supuesto hay gozo en el corazón del que se arrepiente y que es perdonado. Hay gozo en el corazón de aquel que lo trae a Cristo. Hay gozo en la familia. Hay gozo en los cercanos. ¿Qué tal del gozo del compañerismo cristiano? Cuando venimos y tenemos compañerismo cristiano, cuando descubrimos que el Señor nos ha permitido la bendición de tener una nueva familia, a veces esta nueva familia es más cariñosa, más amable, más generosa, más compasiva que la familia que teníamos antes de conocer a Cristo. La familia cristiana nos provee de compañerismo espiritual. Y gozamos y disfrutamos cuando venimos a la iglesia. Las primeras veces, pues un poquito extraños. A veces decimos, no conozco a nadie, no conozco a ninguno, solo conozco a uno o a dos. Pero qué gozo cuando ya conocemos a una familia y a otra familia y a otra, y nos damos cuenta que disfrutamos del compañerismo en Cristo. Y luego ya nos hace falta venir a la iglesia. Y nos hace falta y extrañamos esa alegría y ese acercamiento y el comer juntos y el gozarnos juntos, el cantar al Señor juntos. Compañerismo cristiano, el gozo del compañerismo cristiano. El gozo del discipulado. Alguien tal vez trajo a los pies de Jesucristo a una persona. Alguien lo evangelizó. Alguien le compartió su testimonio o la palabra de Dios. Y se convirtió la persona. Aceptó al Señor la persona. Pero nosotros tenemos el privilegio de discipularlo. Discipularlo es afirmarlo en las cosas de Dios. Discipularlo es ser su hermano mayor o su padre espiritual adoptivo.
Qué hermoso es ayudarles a conocer la palabra del Señor, a que aprendan a orar, a confiar en Jesucristo, a confiar en nuestro Padre Celestial, a buscar la dirección del Espíritu Santo, a adiestrarlos y a afirmar sus pies espirituales en la fe en Cristo Jesús. Discipular. Qué gozo es discipular. Qué gozo es apoyar a aquellos que recién se convierten. Y muchos otros gozos más. Y el apóstol Juan, en su última epístola, escrita amorosamente a Gayo, manifiesta que hay un gozo en él que es mayor que todos los gozos que había tenido. Y a través de este gozo, nosotros aprendemos de la palabra del Señor. En primer lugar, él nos dice que el gozo que él tenía en oír que sus hijos andan en la verdad es el mayor de todos los gozos. El apóstol Juan no sufrió el martirio como los demás apóstoles, pero padeció mucho por causa del Evangelio. De hecho, el apóstol Juan es el último apóstol que queda. Más o menos alrededor del año 95 del primer siglo es cuando Juan muere de muerte natural. Él no fue mártir del Evangelio, pero sufrió mucho. Había preocupación en su ministerio, había preocupación por la manera de andar de aquellos a quienes había compartido el Evangelio. Había preocupación de la forma como caminaban los creyentes. Y ahora el apóstol, cuando oye, escucha las noticias de que estos creyentes andan en la verdad, él dice que esto es el mayor gozo que él siente. En el versículo 3 dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Había regocijo, había gozo en el corazón del creyente. Había gozo en el corazón de Juan por la vida de aquellos creyentes. Hay muchos profetas pesimistas. Hay muchos cristianos que pueden ser pesimistas, que solo hablan de lo negativo, de lo que está mal, de lo que falla, de los fracasos en la iglesia. Juan se goza en lo positivo. Juan pone atención en el triunfo del Evangelio en aquellos primeros cristianos. Juan enfatiza de tal manera que habla de que tenía fe en el poder de Jesucristo, en el poder del Evangelio, en su conquista sobre el enemigo, en su triunfo y en el extendimiento del reino de Dios. De manera que Juan dice: el mayor de mis gozos es oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Las mejores noticias, el oír. Un general se alegra al escuchar que su ejército ha ganado la batalla. Cuando el ejército viene a la batalla y le dicen: ganamos la batalla, logramos el triunfo, el general se goza y se alegra. Juan se gozaba en oír que sus hijos espirituales andaban en la verdad del Evangelio. Había victoria en los santos y Juan disfrutaba de ese triunfo. Se gozaba en este logro. La iglesia militante de la cual formamos todos los que estamos todavía en este mundo
vamos hacia ser la iglesia triunfante. Cada vez que un creyente muere, cada vez que un cristiano se va con el Señor, es motivo de gozo, es motivo de alegría, porque ha pasado de ser parte de la iglesia militante a ser parte de la iglesia triunfante. Es cierto, la iglesia militante pierde un miembro, pero la iglesia triunfante gana un miembro. De ahí que la palabra del Señor diga: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, 3 veces felices. El mayor de los gozos de Juan es tener buenas noticias de sus hijos espirituales. Oír, escuchar, saber a través de otros que sus hijos andan en la verdad. La mejor relación les llama mis hijos. Yo no sé si usted ha experimentado, pero cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios con alguien y la persona se convierte y la persona acepta a Jesucristo como Salvador personal y comienza a andar en el camino de la vida cristiana, para aquel que lo ha conducido a Cristo, se establece una relación con el recién convertido, de manera que para uno es su hijo espiritual. Es una relación hermosa, es una relación de gozo. A veces el recién convertido no nota esto, no se da cuenta de esto, pero para aquel que evangeliza y es fiel cristiano, se interesa en el recién convertido. Ora por él, ora por ella, le comparte la palabra, lo anima, lo estimula, lo invita a la iglesia. Si no viene algunos días a la iglesia, algunos cultos, se interesa en buscar por qué razón no ha venido a la iglesia. Es decir, se establece la relación espiritual de hijos espirituales y padres espirituales. Algunas veces, algunas hermanas generosas me hacen algún favor y yo acostumbro decirles que Dios le pague con hijos. Y yo he visto que algunas hermanitas, la mayoría de ellas, abren los ojos un poquito más de lo normal y casi siempre se asustan un poco. Dicen: ay, hermano, con los 10 que ya tengo es suficiente. Lo que pasa es que no me han dejado terminar la frase. Que Dios le bendiga o Dios le pague con hijos espirituales. Es que tener hijos espirituales es una bendición. Alcanzar ese nivel de ser padres espirituales es todo un proceso. El apóstol Pablo en una ocasión dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo le creo a Pablo. A veces sufrimos dolores tan fuerte. Bueno, yo nunca he sentido dolores, no sé lo que es dolor de parto. Las hermanas que ya son madres de familia lo sabrán. Pero me imagino, es cuestión de imaginarse. Algunas cosas no tenemos que experimentarlas para saber de qué se trata. A veces sufrimos dolores tremendos cuando evangelizamos a una persona y la persona no quiere reconocer al Señor. Cuando oramos por alguien y agonizamos en el altar y la persona es rebelde.
Y a veces invertimos tiempo, dinero, sacrificio, esfuerzo, muchas cosas. Pero tal como la palabra de Dios lo dice en el Evangelio según San Juan, cuando nace espiritualmente aquella persona, nos olvidamos de todos los sufrimientos que hemos tenido y nos gozamos y nos alegramos de haber traído a la vida espiritual a una persona. El pecado produce separación. Jesucristo reconcilia a quienes el pecado ha enemistado, ha alejado, ha separado. Jesucristo nos une. Muchas son las veces cuando es a través de compartir el Evangelio que llegamos a tener un acercamiento tal con las personas que nos sentimos más de la familia que nuestra propia familia. Entendemos cuando Juan se refiere a sus hijos espirituales diciéndoles, mis hijos. Juan expresa su amor por aquellos a quienes había ganado para Cristo y los reconoce como sus hijos espirituales. Los que unen a la iglesia como fruto del evangelismo, como fruto del ministerio, son considerados nuestros hijos. Por supuesto que el amor de Dios es tan grande que nos permite esa bendición, establecer esa relación en el mejor de los amores, que es el amor de Jesucristo. La mejor profesión, andan en la verdad. Me preguntaron una vez a Alejandro el Grande cómo había conquistado el mundo de su tiempo. Y él contestó, nunca dudé en ninguna de las decisiones que hice. Nunca dudé en ninguna de las decisiones que hice. Juan se gozaba que sus hijos anduvieran en la verdad sin dudar, firmes, fieles, permanentes, estables. No hay titubeo, no hay inseguridad, solamente hay firmeza en el Señor. Andan, es un verbo que manifiesta acción, no pasividad, no estancamiento, andan en la verdad. Y él dice, me gozo en la mejor profesión. Andan en la verdad, caminan en la verdad. Es cierto que es muy fácil para el ser humano, inclinado permanentemente hacia el pecado, que ande en la mentira, que ande en la maldad, que ande en los vicios, que ande en la vida de carnalidad, y que ande en todo aquello que no agrada a Dios. Pero Juan dice, mi gozo mayor está en oír, en escuchar testimonios de que mis hijos andan en la verdad. Es el camino más seguro, la verdad. Ese es el camino más seguro. Cristo Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino más seguro. Es el único camino al Padre. Y cuando nosotros proclamamos a Cristo, proclamamos la verdad. Se disfruta del gozo cuando se tiene a Cristo en la vida, porque se tiene la verdad. Y se disfruta
también el gozo del Señor cuando compartimos la verdad, cuando damos a otros la verdad y cuando podemos caminar en una relación estrecha con Cristo, caminar en la verdad. Ese es el privilegio de los hijos de Dios. Jesucristo nos dijo cómo podemos nosotros obtener el gozo de la salvación, el gozo de la santificación, el gozo de caminar con el Señor. San Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, la iglesia puede experimentar el mismo gozo de Juan, el mismo optimismo de un futuro glorioso, si camina en la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros de manera individual podemos experimentar el gozo de Juan cuando compartimos la verdad con otros y oímos que andan en la verdad y oímos que son fieles al Señor. Ese es nuestro privilegio, hermanos. El ser no solamente depositarios de la verdad que es Cristo Jesús, pero también que compartamos la verdad con otros para que juntos andemos en el camino de la vida cristiana y en Cristo, que es la verdad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, como iglesia, a gozarnos en los testimonios de otros, como personas, como individuos. Que el Señor nos conceda la bendición de poder compartir con otros la verdad y gozarnos en saber que ellos son fieles y que caminan en la verdad que es Cristo. Que el Señor nos permita ese gozo. Y tal vez podemos decir como Juan, es el mayor de mis gozos. Tengo otros gozos, sí. La bendición de Dios es un gozo. Y el asistir a la casa de Dios es un gozo. El cantar al Señor es un gozo. El glorificar su nombre es un gozo. El conversar con los hermanos, el tener compañerismo cristiano, es gozo, sí, es gozo. Pero el mayor de todos los gozos es oír testimonios de que nuestros hijos espirituales son fieles y andan en la verdad. Que Dios nos conceda ese gozo mayor que Juan nos comparte como un testimonio personal. Oremos, hermanos. Oremos para concluir. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad hermosa de gozarnos en tenerte en nuestro corazón. Pero también nos concedes la bendición de tener gozo en compartirte con otros y sentir gozo en oír testimonios de victoria en la vida de aquellos a quienes les hemos compartido tu palabra y caminan en la verdad. Como iglesia, ayúdanos, Señor, a gozarnos en los triunfos de otros, como individuos, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar del gozo de compartirte con aquellos
que aún no te han conocido y que tanto te necesitan. Padre, que ese gozo sea una realidad en nosotros. Gracias porque nos das oportunidades a través de las cuales podemos encontrar ese gozo del cual Juan nos comparte y que nos dice que es el mayor de los gozos. Continúa con nosotros, te alabamos y te glorificamos porque lo harás, Señor. En el nombre de Jesús.